El tratamiento endodóntico implica una serie de fases que ciertamente va a imponer del profesional no solamente el conocimiento, sino también lo que son tecnología y también expertise. Es importante la combinación de todo esto para llegar al éxito del tratamiento de conductos que estamos realizando o cualquiera de los procedimientos que realizaremos en el paciente. Vamos a hablar sobre las complicaciones. Estas complicaciones pueden ser inherentes a las piezas dentarias, así como también al paciente. Por ejemplo, la anatomía dentaria, ¿no? Raíces verdaderamente curvas que nos van a dificultar los tratamientos endodónticos convencionales, conductos calcificados, donde se dificulta la ubicación del conducto y para eso es importante tener la experiencia, ¿verdad? Ápices abiertos, procesos periapicales extensos, cálculos pulpares en la cámara, que también nos dificulta el acceso cameral, como vemos aquí también, y aperturas bucales pequeñas, ¿no? Como vemos en este caso, así también como en este. Vemos la dificultad del paciente en abrir la boca. Obviamente, en estos casos, hacer un tratamiento de conductos va a ser casi imposible. Entonces, es importante realizar un diagnóstico adecuado de saber hasta dónde es nuestra limitación, hasta dónde podremos hacer un tratamiento o no, y en todo caso, derivarlo. Muy bien. Vamos a definir algunos conceptos para que queden claros. ¿Qué es un error? Hablamos de un error cuando estamos hablando de una falla o una equivocación en el procedimiento. Por ejemplo, ¿sería un error una perforación? ¿Sería un error no encontrar un conducto radicular? Eso es una equivocación, ¿verdad? En el procedimiento. Un accidente son situaciones que van a alterar el normal de desenvolvimiento del procedimiento y que se sale de control en ese momento. Pero lo podemos retomar después. Y una complicación, si es aquella que es mayor dificultad o ya la imposibilidad de realizar el procedimiento, como por ejemplo la extravasación de hipoclorito de sodio, donde en ese momento ya tenemos que parar para poder seguir más adelante, luego que se haya superado el problema. Existen muchos accidentes y errores y los vamos a dividir en tres. Durante el acceso cameral, durante la preparación biomecánica y durante la obturación, para que queden claros los accidentes o complicaciones o errores que se pueden presentar en estos casos. Complicaciones durante el acceso. Vamos a hablar ahora sobre la perforación de Furca. Importantísimo es verificar la radiografía. ¿Qué tenemos que ver aquí? Medir desde el borde de referencia hasta el comienzo del techo cameral. Esa es la longitud que debemos medir y hasta donde solamente podremos ingresar. Para eso hacemos la medida con la fresa y la placa radiográfica. Vamos a colocar un tope en la fresa de manera que sabemos que hasta esta zona nomás vamos a poder penetrar con la fresa porque ya estamos en la zona crítica, la zona de la cámara pulpar. No siempre vamos a sentir el vacío cuando hacemos el acceso cameral, ¿no? Esto lo vamos a sentir cuando estamos frente a una cámara amplia, que caemos y sentimos un vacío, pero no siempre va a ocurrir. Van a haber casos, como por ejemplo este, donde la cámara es totalmente estrecha. No vamos a sentir ningún vacío, entonces tenemos que cuidar el hasta dónde vamos a penetrar con la fresa. Empezamos el acceso cameral siempre topando la fresa, ¿no? Teniendo en consideración hasta dónde podremos penetrar. En este caso, cuando hay una cámara amplia, como vemos aquí, va a penetrar 7 milímetros y todavía está dentro de la cámara sin tocar el piso. Pero en este caso ya estaríamos tocando el piso, porque penetró más allá de lo que es la longitud apropiada. Entonces, mucho cuidado con eso al hacer una apertura cameral en una molar. El error está al establecer la longitud entre el borde de referencia y el techo de la cámara. La verificación radiográfica es muy importante. ¿Hasta dónde voy a poder yo penetrar con la fresa? Acá no se tuvo el cuidado
y obviamente se produjo una perforación. ¿Qué hacer cuando suceden las perforaciones de furca? Bueno, en primer lugar, tomarlo con calma, pero hay que saber y conocer cuál va a ser el procedimiento que vamos a realizar en estos casos, ¿no? Ubicar los conductos es importante. Y en este caso hicieron primero la obturación y después del sellado de la perforación. Pero no siempre es posible hacer esto porque el sangrado nos va a impedir el trabajo, ¿no? Podemos colocar MTA, que es el mineral trióxido agregado, el biodentín, que es un silicato tricálcico, y BioCerriper, que es un silicato de calcio. Todos estos materiales van a inducir a la cementogénesis, va a producir el cierre de la zona perforada. Muy bien, vamos a ver este caso. Este es un caso donde, como se observa aquí, aparentemente pensaron que en la furca se encontraba el conducto y colocaron ahí todos los conos de gutapercha. Al hacer la apertura, se encuentran con todos los conos de gutapercha y sangre, ¿no? Realmente ese es un caso, digamos, bastante severo. Se comienza a retirar toda la gutapercha que había ahí en la perforación y queda una cavidad bastante extensa. ¿Cómo sería el tratamiento en este caso? Vemos que ahí están los conductos, ya se ubicaron los conductos radiculares, ¿verdad? Pero ¿cómo sería el tratamiento en este caso? Si colocamos el cemento, podemos obturar estos conductos, ¿no? Y se puede sellar la entrada de los conductos. Vayamos a ver. Primero hay que, el doctor Espinosa hablaba el otro día en una conferencia que dio sobre hacer una tunelización, lo llamó él, ¿no? Tunelización quiere decir que voy a colocar conos de papel o conos de gutapercha sellando los conductos radiculares, de manera que a la hora que coloquemos el cemento, estos no se sellen. Pero ojo, estos conos se pueden quedar, digamos, fraguados junto con el cemento. Hay que estarlos moviendo para que se desprendan del mismo. También se puede colocar un cono de gutapercha y como ven aquí, quedan los conductos separados y el defecto cerrado. Ahora, el éxito de estos tratamientos, acá vemos ya posterior al sellado de la perforación. El éxito de estos tratamientos también depende mucho del tamaño de la lesión, de que la lesión no esté infectada, porque hay casos donde hay infecciones y ya ese es un problema sobreagregado, y de que no sea tan grande. Acá arriesgaron, a pesar de que era una perforación bastante grande, pero se hizo la reparación de la zona. Errores durante la preparación tenemos también la pérdida de longitud de trabajo. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en estos casos? Es importantísimo permeabilizar el conducto permanentemente durante todo el procedimiento. A veces solemos trabajar como si, no sé si ustedes han visto a sus compañeros trabajan mirando a otro sitio, ¿no? Como que el limado es algo automático, pero no es así. Hay que trabajar siempre mirando la pieza dentaria en la cual estoy trabajando, controlando la longitud de trabajo, controlando el tope porque el tope se mueve, con cualquier roce con el borde de referencia y vamos a perder la longitud de trabajo, o la aumentamos o la podemos disminuir. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto y permeabilizar el conducto, como les dije, permanentemente para que no esté obstruido. Segundo lugar, trabajar siempre en conductos húmedos. Conductos secos no podemos trabajar porque se puede trabar la lima, y al trabarse la lima se puede romper. El conducto siempre tiene que estar húmedo, además de que es la única manera que esté constantemente destruyendo las bacterias. Usar topes estables. No podemos usar topes delgados. Los topes tienen que ser estables. Si son delgaditos y no tengo estabilidad, bueno, tengo que poner varios para lograr una estabilidad. Además, por ejemplo, si coloco un tope
necesito un tope y saco uno de una lima número 40 y la coloco en una lima 15, obviamente ese tope va a estar flojo, no va a ajustar de ninguna manera y vamos a tener problemas y va a estar inestable. Los bordes de referencia también tienen que ser estables. No puedo tomar un borde de referencia como por ejemplo una restauración provisional, ya sea un cemento, ya sea una amalgama, un esmalte socavado, tampoco, porque eso se puede fracturar en cualquier momento, ¿verdad? La preparación tiene que ser continua y progresiva, no nos podemos saltear el número, o sea, por ejemplo, estoy trabajando un 15, un 20, no tengo 25 y me paso al 30, eso no podemos hacer, porque eso nos va a hacer formar escalones o perder longitud de trabajo. Y siempre regresar al menor calibre cuando se pierde la longitud de trabajo. Si está en un número 30, ¿no? Ya casi terminando, y perdí longitud de trabajo, pues tengo que regresar a la menor, a la lima inicial, a la número 15, para ir retirando retirando la dentina, la viruta dentinaria que está empaquetada, y recuperar la longitud de trabajo. También siempre realizar desgastes compensatorios para no tener problemas a la hora de la preparación. Bueno, esto era lo que les hablaba. Los topes no pueden ser inestables, de manera que queden así, oblicuos. El tope tiene que ser estable dentro de la lima. Gracias, doctora, por estas imágenes que me proporcionó Liliana. Aquí vemos, ¿no?, un tope inestable. Para estabilizarlo pongo varios. De esta manera no voy a perder longitud de trabajo. Los topes tienen diferentes calibres que también tenemos que considerar. No puedo poner un tope de este calibre, que tiene una entrada de este calibre, en una lima 10 o en una lima 15. Va a quedar demasiado flojo. Existen diferentes topes que los venden ya estandarizados, ¿verdad? Y podemos elegir el que querramos cuando sea necesario. Hablaba también del esmalte socavado. El esmalte socavado no puede ser un borde de referencia. Esto lo tenemos que retirar, porque este esmalte socavado en cualquier momento puede romperse y vamos a perder el borde de referencia. El esmalte no solo, cuando me refiero a esmalte socavado, obviamente no va a estar solamente aquí, puede estar en esta cúspide, puede estar en este reborde, en cualquiera de los sitios, pero estos se pueden fracturar y perderemos el borde de referencia. La formación de escalones. Esto que les estoy señalando aquí con un círculo es para recordarles que cuando vamos a curvar el instrumento, el número, lo único que nos puede indicar hacia dónde está la curva es el número del instrumento, ¿no? Este número de instrumento puede mirar hacia nosotros, de manera que ya la curva se encuentra, siempre la vamos a ubicar cuando el número esté mirando hacia nosotros. El número no puede estar, digamos, hacia vestibular, hacia distal, hacia lingual, porque no vamos a tener una visión. Cuando la lima entra dentro del conducto radicular, ya se pierde, ¿no? Comenzamos a limar y ya no sabemos hacia dónde está la curvatura. Es importante tener siempre el número de la lima hacia nosotros, hacia la visibilidad nuestra. Importante también hacer el desgaste compensatorio para tener una entrada directa a los conductos radiculares y no tener el riesgo de formar escalones. Vemos aquí, esto es el desgaste del espolón, ¿verdad? El desgaste de los espolones en la entrada cervical de los conductos radiculares. Acá vemos que la entrada es de doble curva, aquí no. Luego del desgaste compensatorio, la entrada es directa y solamente encontraremos una sola curva. ¿Cómo es la solución cuando se forman los escalones? En primer lugar, sobrepasarlos y luego, con la lima, eliminarlos. Eliminar toda la superficie que se formó aquí, para no tener trabas ni problemas a la hora de realizar la obturación del conducto. Para doblar las limas es importante usar estos dispositivos que venden, o si no, es posible, bueno, hacer el doblado de las limas o el curvar las limas con una gasa, pero con mucho cuidado porque no pueden tener ángulos rectos, es solamente una curva muy suave. Aquí vemos también la formación de un escalón, se sobrepasa
se lima y se llega a obturar sin ningún problema. Este es el manejo de los escalones, debe ser siempre lubricado, siempre tiene que estar el conducto húmedo, no podemos trabajar sobre conductos secos. Curvar una lima K número 10 para sobrepasarla y limar esa zona como les mostré anteriormente, ¿verdad? Y siempre con abundante irrigación. La formación de zip o de la pata elefante, llamada también pata elefante, ocurre por la misma razón anterior, por no haber curvado el instrumento, ¿no? Al no curvar el instrumento, no va a llegar a la zona como tiene que ser y va a deformar la anatomía. Como vemos en este caso, se puede producir un escalón, una perforación o la llamada pata de elefante o zip. Es importante, lo que les decía hace un momento, controlar la curvatura dentro del conducto radicular. Una vez que la lima entra, si no tenemos una orientación adecuada de hacia dónde está la curvatura, vamos a perder la orientación de hacia dónde se encuentra la curva. Por eso, la curva debe estar hacia la numeración mirando hacia nosotros, siempre mirando hacia nosotros, no como en este caso, ¿no? Hay instrumentos también que no tienen numeración y esto no nos ayudaría mucho cuando el instrumento no tiene numeración. Utilizar, esto no puede ser, esto es lo correcto, utilizar el borde negrito que tiene el tope tampoco es de ayuda, porque este tope se mueve, ¿no? Decir que si la curva está hacia donde está la raya negra del tope, pues tampoco es así, porque el tope se mueve en cualquier momento y vamos a perder hacia dónde está la curvatura. Esta imagen para mostrarles que dentro del conducto radicular la lima se va a perder, ¿no? Estamos limando y se pierde la curvatura si no tenemos una orientación adecuada de la misma, ¿no? Que debería ser, en este caso la han puesto hacia distal, ¿no? La curva va hacia el lado contrario del número. Lo mismo, como vemos aquí, los números aparecen hacia nuestro lado, hacia nuestra visibilidad. En este caso no hay una numeración, entonces, ¿cómo controlaríamos la curva, no? La curva del instrumento dentro del conducto radicular. En caso de stripping o perforaciones laterales, hay que tener mucho cuidado también cuando hablamos de limar hacia la zona de peligro, ¿no? Debemos de limar siempre hacia la zona de seguridad, que es hacia la zona del lado contrario de la furca. A la zona de este lado, no la zona de la furca, la dentina es muy delgadita y vemos que es una zona cóncava. Entonces, en este caso, si no tenemos cuidado, vamos a producir el desgaste de la pared lateral y, por lo tanto, un stripping, que nos vamos a dar cuenta cuando empieza a sangrar el conducto radicular. Vemos aquí el desgaste, y se ve la obturación de la gutapercha y del cemento, ¿no? Nos vamos a dar cuenta, como les dije, cuando estamos secando el conducto radicular y vemos que aparece húmeda a la mitad del cono. No en la punta, sino en la mitad del cono. Esto significa que hay un desgaste a nivel, una perforación a nivel del tercio medio. Entonces, se ha producido un stripping en estos casos, ¿no? Como vemos aquí, ya no nos damos cuenta aquí de repente, pero cuando obturas ya se sale todo el cemento por ahí. Muy bien. Tenemos diferentes cementos ahora para obturar. Hay cementos que se llaman los reparadores y los cementos selladores, ¿no? Los cementos reparadores son los que se utilizan, como dije anteriormente, para las perforaciones radiculares a diferente nivel. Los cementos selladores, hoy en día bioactivos, se utilizan para obturar conductos radiculares, especialmente cuando se realizan técnicas de cono único, ¿no? Con el instrumental rotatorio. Tenemos cemento a base de MTA, el llamado Filapex, para obturar los conductos radiculares,
también tenemos el BioRoot, que es un cemento sellador bioactivo a base de silicato tricálcico, y también el VOC Sealer. El VOC Sealer es un cemento a base de silicato de calcio. Todos estos son bioactivos porque van a inducir a la reparación de la zona con cemento. Cuando ocurre una instrumentación es por diferentes causas, ¿no? Generalmente son radiografías deficientes. Muchas veces nos hacen ver radiografías, pero doctora, ajuste un poco su mirada, ajuste un poco, trate de ver. No se trata de tratar de ver lo que no se ve claramente en una placa radiográfica, ¿no? Cuando vamos a un médico, tú no le dices al médico, va a ver, si no ve bien, a ver si puede tratar de verlo mejor, mírelo otra vez de esto, del otro, no. La radiografía tiene que ser una imagen muy clara de los conductos radiculares y de lo que se quiere ver en la imagen, ¿no? No puede ser una imagen distorsionada o desenfocada y que tratemos de ver hasta dónde llega el borde de la longitud de trabajo. La sobreinstrumentación se produce también por un cálculo incorrecto de la longitud de trabajo, justamente por eso, por las radiografías deficientes. El tope de goma en mala posición, como mencionamos anteriormente, también puede llevarnos a una sobreinstrumentación, porque el tope se puede mover de su sitio, ¿verdad? Limar sin la debida atención. Cuando hacen el limado mirando hacia otro lado, están conversando con sus compañeros, también es posible que perdamos la longitud de trabajo. Y le falta conocimiento de la anatomía dentaria definitivamente. Casos de sobreinstrumentación. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo vamos a tratar estos casos? Bueno, sospechamos obviamente porque la punta del cono de papel va a salir con sangre, ¿no? Manchada de sangre. Definitivamente en esos casos hemos sobreinstrumentado. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a sentir que hay una dificultad, sentir resistencia en la zona apical, ¿no? No encontramos un tope apical. Es como que la lima se pasa de largo. El sangrado apical va a ser continuo. Probablemente podría presentar dolor a nivel apical el paciente y sí vamos a tener dificultad al ajustar el cono de gutapercha en el momento de elegirlo, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Tenemos que volver a cambiar de cono. Pero principalmente crear un nuevo stop apical. Establecer una nueva longitud, porque si estoy trabajando a 21 milímetros y estoy viendo que está sangrando la punta, tengo que retroceder y establecer una nueva longitud de trabajo, por lo menos 2 milímetros desde donde está, ¿no? Una que está afuera y una que debe estar adentro. Vuelvo a preparar el stop apical para que el cono ingrese y tenga un asiento apical donde debe quedar. En estos casos es importante darle AINES al paciente. ¿Por qué? Porque definitivamente va a sentir dolor. Y dependerá del momento en que se produzca esta sobreinstrumentación y del diagnóstico que tenga el caso para indicar antibiótico-terapia o no. El nuevo stop apical, como les dije, se tiene que hacer a 2 milímetros antes del lápiz radiográfico y con una instrumentación de 1 o 2 más números secuenciales. Es importante que el cono principal tenga un tope. Si yo coloco el cono principal, el cono maestro, lo presiono ligeramente, no debe pasar más allá de la medida. Si el cono baja un poquito, ya lo tenemos que cambiar, porque con el cemento este cono va a irse más allá de la longitud de trabajo. Muy bien. Como les decía también, a veces cuando ya es demasiado el sobrepase, ¿no? La sobreinstrumentación es necesario colocar un plug apical, ya sea de hidróxido de calcio o de algún otro material, dependiendo de la amplitud, digamos, de la sobreinstrumentación. Se coloca hidróxido de calcio dentro del conducto radicular, se vuelve a preparar o a limpiar el conducto hacia 2 milímetros antes de la medida anterior y se coloca el cono de gutapercha.
Otro de los accidentes que ocurren durante los procedimientos es la separación o fractura del instrumento en el conducto. ¿Esto por qué ocurre? Porque no tenemos cuidado cuando tenemos estas limas que ya están estiradas, desgastadas, ¿verdad? Fatigadas, y las seguimos utilizando. Limas que no son, digamos, que son forzadas dentro del conducto y se van a quedar atrapadas, y a la hora de retirar, obviamente se pueden separar porque además están ya desgastadas. Vemos aquí limas ya estiradas o fatigadas, como vemos aquí, ¿no? Estas limas se deben desechar. Es más el riesgo de que se separe una lima dentro del conducto radicular y solucionar el problema que conservar este tipo de limas dentro de nuestro armamentario endodóntico. ¿Cuál sería la solución en estos casos? Bueno, cuando no se puede sacar la lima, cuando no se puede retirarla del instrumento fracturado, es importante sobrepasarlo, ¿no? Sobrepasarlo y obturar ahí, en esta zona. El éxito de este tratamiento, el pronóstico del tratamiento, va a depender del momento en que ocurre la separación del instrumento, del nivel en que se separa el instrumento y del diagnóstico que tiene la pieza dentaria. Si el instrumento se separa a nivel del tercio cervical, pues no hay mayor problema para retirarlo, ¿verdad? Independientemente del momento y diagnóstico en que se produzca esta separación. Esto se va a retirar muy fácilmente pasando, por ejemplo, una lima Gestron delgada al costado. Si el instrumento se separa a nivel del tercio medio casi apical, ya el problema es mayor. Y se separa a nivel del tercio apical, sí ya estamos en problemas, pero aquí podríamos considerar la cirugía periapical, ¿verdad? Ya esto es más complicado, pero bueno, se realiza la obturación y se podría realizar la cirugía periapical. Voy a mostrarles cómo se puede retirar este tipo de instrumentos. Acá también vamos a ver unos casos. Ven dos instrumentos separados a este nivel. Se realiza el sobrepase, no se ha retirado el instrumento, solamente se ha sobrepasado y se obtura el conducto radicular. La lima queda envuelta dentro de la gutapercha y el cemento. Muy bien. Uno de los métodos para retirar los instrumentos separados es el ultrasonido. Pero para el ultrasonido tenemos que usar las puntas de endodoncia, no las puntas de periodoncia, sino las puntas de endodoncia usadas adecuadamente. Otro de las complicaciones no, diríamos accidentes que se nos puedan presentar es después de la obturación. Por ejemplo, el sobrepase de material hacia la zona periapical. ¿Qué hacemos en este caso? En primer lugar, considerar si he realizado una obturación adecuada, tridimensional y en el momento adecuado con el diagnóstico adecuado, por ejemplo, si es una biopulpectomía, bueno, lo dejaríamos en observación. No es necesario desobturar porque, como vemos aquí, el propio organismo va a reabsorber y separar el material que se ha sobrepasado. No es necesario, sí observarlo, pero de repente no retirarlo necesariamente. Estamos hablando de sobreobturación. ¿Qué es una sobreobturación? Cuando la obturación es tridimensional, compacta, y que solamente hay sobrepase, ya sea de material o de gutapercha, pero la obturación es tridimensional, está bien hechecita. En caso contrario, la sobreextensión es diferente. Hay un sobrepase de material, ya sea de cemento o sea de gutapercha, pero la obturación para nada es tridimensional. Traje pues este caso que es bastante exagerado, pero para entender que es una obturación deficiente, ¿no? En estos casos estamos hablando de una sobreextensión de material. Aquí también vemos la obturación no es muy adecuada, entonces es una sobreextensión el accidente. Los accidentes se pueden prevenir, pero algunas veces no se pueden evitar.
Lo importante es saber cómo actuar en esos momentos cuando ocurren estos accidentes. La falta de conocimiento en el uso instrumental y la anatomía, el análisis radiográfico, hace que los accidentes ocurran generalmente a los clínicos de práctica general. No digo que a los especialistas no, también ocurre, pero a los de práctica general mucho más fácilmente, ¿verdad? Cuando ocurre un accidente, lo primero es tranquilizarnos y tranquilizar al paciente. Y siempre informarle al paciente lo ocurrido. O sea, no podemos ocultar el hecho, ¿no? Pase lo que haya pasado, tenemos que informarle al paciente. Si el caso es complicado, es preferible derivar al especialista. Bueno, esta es la bibliografía revisada y